Así es, tengo la forma en la que estas dos franquicias sean posibles. Más específico, que la Steel Ball Run sea parte de la historia de Uma Musume, haciendo que sean ambas aún más ricas e interesantes de explorar y consumir. Pero antes, los videos en pantalla son de aquellos quienes me inspiraron a realizar este, así que funcionan como una especie de secuela de este crossover hipotético o tomando más inspiración de la narrativa de este video y dándole más profundidad. Antes de pasar a las aclaraciones, y si son fanáticos de las caballas pero no saben nada de esta historia, no se preocupen, ya que aprovecharé para hacer este video también un resumen de una fracción de la parte 7, aunque les aviso que los eventos no serán iguales al de la hora del Gran Araki. Si lo que buscas es un video sin spoilers en donde se plantea este crossover, insisto en que te quedes, aunque si quieren que hornee y les traiga todo el pan, ahí me avisan. Vamos con las aclaraciones, ya que difiriendo de lo que se cuenta en este video, no pienso tomar como entrenadores de las UMAs al elenco de la parte, ya que eso los dejaría muy de lado, y si tomamos la carrera como caballo y jinete, siento que sería algo un poco injusto, tratándose de los posibles casos de explotación y claro, machismo. Así que esto me deja dos opciones para esta hipótesis, para no reciclar caras conocidas de las franquicias, o no tanto, o tomar caballos de los competidores y tomarlos como UMAs, casos como Valkyrie, Slow Dancer y Silver Bullet, o por otro lado hacer una fusión jinete, corcel y Uma para tener referencia, haciendo así que sean UMAs y se velen por sí mismas durante la competición. Ahora vamos con el asunto de los stands. Si ya dijimos que dos elementos como jinete y corcel humanoides lo harían complejo, añadirle stand sería algo aún más complejo. Entonces, planteando así quién debería portar cada stand entre ambos. Así que para no hacer dos versiones, este video será adaptando la primera fase de la parte, los primeros 4 capítulos del manga. Ahora sí, arranca el fanfic. Nos encontramos en 1890, una época bastante distintiva en el continente americano, ya que a pesar de encontrarse cerca de su fin, la era de los vaqueros y el viejo oeste seguían presentes, así como la marcada discriminación. A pesar de ser abolida 20 años antes, las personas de tez baja seguían sin terminarse de establecer en aquella sociedad, así como las poblaciones indígenas y las Uma Musume. Cambiando la escena, en una rocosa pradera, nos encontramos al protagonista de esta historia, Sandman, quien se encuentra en una feroz persecución, perseguido por miembros de su propia tribu, esto debido a que este se le fue encontrado contenido escrito del denominado Hombre Blanco, siendo considerado un acto de traición. Sandman es acechado violentamente por su propia gente, sus propios hermanos y hermanas, ya que algunas Uma Musume cargaban en sus hombros a los nativos, así como otras intentaban de alcanzarlo a solas. Sandman no podía permitirse ser capturado, ya que sería escapelado, así que decidió aumentar la velocidad en un sprint, dirigiéndose a las colinas rocosas. Pero este, viéndose alcanzado por una de sus perseguidoras, frena en seco, haciendo que ésta le dé un rodillazo involuntario y mandándolo a volar por los aires, aprovechando así de aferrarse a una montaña cercana y estando herido, escalarla desesperadamente. Ante esto deciden preparar los arcos para disparar hacia aquel traidor, pero logrando escabullirse entre las rocas antes de que sea demasiado tarde. Y al encontrarse a salvo, al subir un acantilado, es brevemente atacado por su hermana. Ella se encuentra enojada con Sandman por seguir insultando a la tribu con sus conductas, estando dispuesta a pedir disculpas con el jefe de la tribu, pero Sandman hace un inciso, diciéndole que conocer al enemigo, conocer al hombre blanco a través de su cultura, es una forma alternativa de protegerse de él, siendo que en este tiempo la forma en la que piensa la tribu es obsoleta, ya que se encuentran siendo desplazados de sus propias tierras, mismas tierras que tienen un valor para el hombre blanco, en dinero. Aquel que posea el dinero suficiente puede adquirir estas tierras. La reacción de la hermana es algo pedante, diciéndole que desde que era niño ha sido así, alguien que no coopera y por eso nadie entiende en qué piensa. Ante esas palabras, Sandman decide mostrarle algo a su hermana, las esferas perfectas talladas en paredes de una cueva, siendo aquí donde se encontró los libros del hombre blanco. La reacción de la hermana es de alerta, ya que no pensaba que ellos se encontraban tan cerca de la tribu, pero siendo tranquilizada por su hermano, quien le explica que aquel que se encontraba allí estaba entrenando nada más, comparándolo con el aislamiento que ellos también utilizan para pulir sus habilidades, resaltando así también las pisadas increíbles, que indicaban que aquel corrió y saltó bastante, describiendo que corría con algo en la mano, algo pesado, de piedra o hierro,
Ante tanta especulación, la hermana le pregunta qué intenta decirle, y Sandman le anuncia su adiós, debido a que emprenderá su viaje, enseñándole un periódico con el titular de la Steel Ball Run. Al ganador, $50 millones, suficiente para reclamar nuevamente la tierra de sus ancestros. En otro plano se encuentra Steven Steel, recibiendo un alarmante informe de múltiples inconvenientes ocurriendo en la costa, y de forma arrogante le recalca que su trabajo es resolver esos problemas y que por eso le paga. Este le responde con las predicciones de los participantes, superando la expectativa de 500 a 2000 reunidos en la playa. A 2 días de empezar, Steel responde con más dinero, más presupuesto para cubrir esos inconvenientes y dándole un ultimátum a los alborotadores. Antes de la conferencia de prensa, Steven decide observar por la ventana a todos los participantes. Y al ajeno abandonar la habitación, el señor Steven, cambiando radicalmente de carácter, se abalanza a los brazos de su joven acompañante, con lágrimas, expresando el gran miedo que siente. Ella lo consuela y motiva con dulces palabras. Ya en la conferencia, explica de forma concisa la Steel Ball Run. Desde la playa de San Diego hasta Nueva York, será la primera carrera transcontinental, la cual comenzará el 25 de septiembre de 1890 a las 10 de la mañana, con una distancia aproximada de 6.000 kilómetros siguiendo la ruta y describiendo los premios de la carrera. Siempre y cuando el participante haya cumplido los 16 años, su nacionalidad, raza, sexo y nivel profesional o amateur no serán cuestionados, siendo $1.200 la cuota obligatoria para participar. Y pasando a las preguntas, siendo lo único relevante de estas la de permitir la participación de una máquina llamada automóvil producido por la realeza alemana, y si estaba permitido del que las humas pudieran llevar sobre sus hombros a sus jinetes, Steven responde que no importa, cualquiera que pueda pagar su cuota puede participar, mencionando también que la duración de la carrera es impredecible de 60 a 80 días, que el relevo o suplantación está prohibido, que por la ruta se encuentran terrenos inexplorados, y cita un caso donde, en la guerra de Crimea, una Uma Musume árabe corrió 150 kilómetros en un día, pero su compañero jinete murió del agotamiento. En otro segmento se aclara que el gasto de viaje, médico y alimenticios serán cubiertos, así como la porta de armas de fuego, siempre y cuando no sea considerado comportamiento criminal. Mencionando a continuación a los favoritos para campeón de la carrera, los cuales son Ghost Rider in the Sky, conocida también como la Vaquera Team, una apuesta Uma Musume. Desde el Egipto, Abdol con su camello. Desde el Oriente, Dot Han y Number One, ambos descendientes del Genghis Khan, parte de los poderosos mongoles quienes conquistaron Eurasia, y Silver Bullet, Uma Musume proveniente de lo más bajo de los rangos sociales de Inglaterra, criada por la realeza y una genia en las carreras. ¿Le servirá su ingenio en esta gran distancia? Después de esto, el señor Steel dice en un tono burlesco que, de ser un fracaso, podría ser liquidado, pero que el fracaso, el verdadero fracaso, es olvidar el espíritu del pionero y alejarse de la dificultad. No existe algún fracaso en esta carrera, solo aventureros, concluyendo la conferencia omitiendo una pregunta respecto a la edad de su esposa. Una bolsita con monedas azota la mesa de recepción. Una vez pagada la cuota, no hay reembolso. Tomando registro de huellas dactilares y recibiendo su identificación como participante, número B636, firmando y soltando una risilla característica, inmediatamente la Uma Musume es abordada por un extraño y su curiosidad, el cual al intentar tocar una de sus bolas, chocan palmas y el extraño es sometido fácilmente. Desesperado, el ajeno expresa su intención por miedo en la inmovilidad de sus piernas. Aquí el empleado le dice a la Uma Musume que le faltan $20 y negándose a darle un descuento coqueto, sospechando inmediatamente de quien tiene a su merced, quien a pesar de negarse demuestra lo contrario. Observando las nubes, un flojo se encuentra sobre el pasto y un periódico, negándose a trabajar y contándole a su abuelo sobre el cómo le fue en la ciudad. Perdió una apuesta y le pidió a una gitana que leyera su fortuna, explicándole el Tenchu Satsu, el punto más bajo de la vida, pero que a partir del siguiente mes será todo lo contrario. El viejo le recuerda el trabajo,
que tienen que arar un nuevo campo, recordándole la pérdida de su padre y que la vida no ha cambiado y sigue difícil, teniendo un mes para terminar el trabajo, y observando a una Uma Musume que sí está trabajando, le sugiere a su viejo que le afloje el arnés, porque le está haciendo daño en los hombros, cediendo y retirándose, mientras la Uma Musume sigue con la carga, sin mencionar palabra alguna, mientras que el flojo se interesa por el titular del periódico. Volviendo al ajeno, tras demostrar su mentira, es presenciado por todos como un ladrón, siendo sometido y arrastrado por los oficiales presentes. Aquí el extraño Uma Musume le dice al empleado que no la registre como señora, y que ponga la fecha del día presente, y mientras se dirigía hacia las tiendas de campaña, recibiendo comentarios hirientes del ladrón, oportunamente casi disparando hacia ella. Ante esto es sometido con brutalidad, mientras sigue desesperado. Al notar esto, la Uma decide ser piadosa, ordenando que le devuelvan su arma y lo dejen libre. No presentará cargos contra él. Anonadados y sin cumplir su petición, esta les arrebata el arma y la tira contra el suelo, pero advirtiéndole que esa será la señal. Ante todo este alboroto, una Uma Musume en silla de ruedas se acerca a la escena, abriéndose paso entre la multitud, presenciando un tenso momento de miradas en duelo. Y segundos antes de que llegue el alguacil, el ladrón, con ironía, empieza a hablar paja, siendo las palabras del alguacil las detonantes para el enfrentamiento. Al ser impactado por esa esfera, el ladrón cae en pánico mientras le sigue apuntando. Ella solo le dice que no es una tipa buena, que suelte el arma y asista a un doctor antes del almuerzo. Tras un insulto, jala el gatillo, siendo sorprendido por su propio tiro, concluyendo el duelo. Se explica que por las reglas de este no se rompió ninguna ley, al ser uno justo, llamando la atención de la lisiada, quien intenta tocarle la bola a la tipa, desencadenando una curiosa reacción. Esta es la historia de cómo comencé a caminar, no en el sentido físico, sino de una manera de adolescencia a adultez. Su nombre es Slow Dancer, después de que conoció a esa mujer, Valkyrie, quien estaba llena de misterios de principio a fin. Ahora que lo pienso, ¿por qué razón vine a esta playa? ¿Simplemente quería ver el inicio de la carrera como los demás espectadores? ¿O fue la nostalgia por las carreras en las que corrí cuando aún era más joven? La gente es atraída por la belleza. Es mejor cuando algo es brillante y nuevo. Y si está corriendo, es la cosa más hermosa del mundo. Mi nombre es Slow Joe Joestar. Tenía 5 años cuando corrí por primera vez contra las demás. Desde que sentí mis músculos maquinar, pensaba que el sonido de mis cascos pateando en el suelo eran hermosos. Mi padre me vio hacer esto. Mi hija es una genia de la pista. Eso fue lo que pensó, y yo también lo hacía. Cuando corría conseguía lo que quería. Todos me halagaban y me traían riquezas. Me llamaban Yo-Yo o Slow Joe. Políticos y nobles de todo el mundo me veían. Cuando gané el derby de Kentucky a los 16 años fue lo mejor. Todos me decían novato, y cuando tuviera ganas de hacerlo podía correr más rápido que cualquiera. Una vez fui al hogar de un millonario. La hija del tipo y su amiga empezaron a quitarse la ropa sin que yo dijera nada. ¿Qué harías tú? Era lo mejor. Ganar era un símbolo de victoria y poder en la historia de las Uma Musume. Al encontrarse en una extensa fila en el cine, Yo-Yo insiste a su acompañante, un joven noble, insinuándole usar su estatus de corredora, cediendo y colándose discretamente ante la mirada ansiosa de un joven algo demacrado quien yacía esperando, próximo a pasar en la fila. Amablemente y con titubeos nerviosos, intenta informar del malentendido a Joe, quien le responde con una arrogante empatía, haciéndole de menos. El joven insiste nervioso, pero solo recibe gritos por parte de Slow Dancer, recorriendo al soborno para salir del inconveniente. Otra vez vuelve el nervioso, quien antes de ser golpeado, tras ser insultado, se percata de algo que cambiaría su vida para siempre. La estadía en el deplorable centro de salud es un evento que marcó a nuestra corredora, dejándole no solo la discapacidad motora del tren inferior, que a comparación del universo original, esta Uma Musume tendría delicados problemas en sus articulaciones inferiores, asemejándose a Guri Cap cuando era niña, pero recuperándose de ello gracias a contar con el dinero y la tecnología médica de punta para ser tratada, llevándose de igual manera la humillación del encargado, quien le recalca que nadie ha acudido a visitarla desde que cayó en cama, paralizada por andar con un jovencito, diciéndole además palabras hirientes.
Después de ese momento en silencio, justo ahora, ¿qué acaba de pasar? Pero no se mueven, no pueden. En verdad se movieron mis piernas. La bola de acero la toqué. Esa mujer. Han pasado 2 años desde ese día. Si ese accidente no hubiera pasado, ni siquiera quería ver esa obra. Alcanzando con sus ruedas a la mujer, quien trotaba, le suplicaba, le aclamaba que necesitaba saber lo que acababa de pasar. Mis piernas, que no se movían ni un milímetro. El mundo me dijo que me rindiera. ¿Con sus palabras o con su silencio? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está en esta playa? Las principales causas de muertes, las más comunes. La primera, una enfermedad transmitida por los mosquitos. La segunda, nuestra fuerza. ¿Acaso planeas cambiar el orden? No te hagas extrañas esperanzas, desconozco de tu condición, pero que te levantaras de esa silla fue mera coincidencia, un simple reflejo, y nada más. Asemejándose al ladrón que pereció, Slow Joe insiste con sus palabras, terca, esperando que aquella misteriosa Umamusume detuviera su trote, y al ver que no tendría respuesta, arremete contra la bola, chocando así palmas, y bajo el misterioso efecto se mantiene colgada de una viga. Valkyria halaga sus músculos, son fuertes, más de los que cualquier jovencillo tendría, y aclara que ese acero rotatorio es su arma. Pero no hará que gente como tú vuelva a caminar, ni siquiera puedes ponerte de pie y la Steel Ball Run está por comenzar. En el verano de 1890, lo único que puedo decir, había una belleza que existía en esa playa, una belleza entre la oscuridad. Fui atraída por algo en esta playa. ¿Habrá aquí una luz llamada esperanza? Me levantaré, ya verás. A 3 horas de iniciar, y como en la línea original, Jairo, o mejor dicho, Valkyrie, se encontraba en su tienda de campaña, preparando y gestionando su equipaje. A diferencia del universo original, ella misma tendría que cargar con sus cosas, haciendo que llevase consigo una bolsa considerable, y al escuchar un par de habladores hablando, se percata de Slow Dancer, que a diferencia del universo original, esta se encuentra solitaria, sentada en medio de la nada, buscando entre el suelo distintas piedras, mientras parece jugar con ellas. De un momento a otro se recompone a su silla de ruedas, y, al dar un fuerte acelerón, solo consigue estamparse y dañarse contra una cerca, probando la arena. Esta hace lo mismo una y otra vez, pero aún así solo consigue ensuciarse y no hacerse las heridas tan fatales como su contraparte, a quienes sus piernas fueron atravesadas por un trozo de madera y le vendieron un caballo viejo e indomable, con una personalidad retorcida. Mismas características que comparte de ambos Slow Joe Dance Joestar, quien al seguir y seguir comiendo tierra, es tomada por loca por quienes la observan, entre ellos Valkyrie, quien veía atentamente qué intentaba hacer, limitándose a seguirle la plática a los habladores, con que era una simple retirada que cayó en la locura. Siendo abordada por un desconocido quien le pregunta a la extravagante Umamusume dónde podría inscribirse en la carrera. Ella señala con su dedo y agradecido. El glorioso Sandman se encuentra en la recepción con un discreto sobre, quien es abierto por un soplido de este tras las arrogantes palabras del empleado, tratándose de una hermosa gema esmeralda, como regalo de su hermana, un recuerdo de papá y mamá, consiguiendo así su permiso y número. Aunque aquí no lo cuestionan tanto, igualmente diría, no les necesitaré, cruzar el continente solo con mis pies. A solo media hora de empezar el histórico evento se encontraba la costa repleta mayormente de competidoras, quienes hablaban con sus cercanos, íntimos, dueños o compañeros. Habiendo entonces un discurso ceremonial por parte del organizador, quien emocionado y entre gritos hace ver el trofeo del campeonato en un gigante hielo del Polo Sur, región sin nación. Este será el hielo sagrado que será derretido por sus deseos, el símbolo de una lucha y del avance, rompiendo el serio hielo del momento con un chiste pésimo. Ante los vitoreos de los presentes, los candidatos a ganadores están entrando, mientras que Slow Dancer se acerca con su silla de ruedas a la línea de salida, con una mirada oscura que es percibida por Valkyrie, y mientras el tiempo se acaba, Slow Dancer seguía con piedras en su regazo, diciéndole a Valkyrie que descubriría la verdad de la bola de acero, en la rotación, algún día la dominará, siendo que, en lugar de halagar al caballo como en la línea original, en esta historia Valkyrie se acerca a Slow Dancer, diciéndole al oído, y discretamente, que ella que era de su interés, le daría una pista, ya que percibe la determinación en ella, tomándola de las manos y aplicándole una leve rotación durante los minutos que le quedaban a la cuenta regresiva. Con más de 3.652 participantes en total, todos alineados, parecen una ciudad entera.
El evento del siglo está a punto de empezar, y un minuto antes de que Valkyrie la soltara de las manos, estuvo en una fuerte catarsis de la cual parecía haberse quedado sumergida. Allí yacía inmóvil, mientras procesaba aquella sensación. Si se tratase de su contraparte original, probablemente hubiera muerto tras quedarse allí en la línea de meta, atropellado por los demás corredores. Pero aquí, al escuchar el inicio de la carrera, avanza con su silla de ruedas, intentando con éxito aplicar la rotación a las ruedas de su medio de transporte, siendo aquella quien brevemente, fugazmente, quien tomó la delantera rápidamente gracias al acelerón descomunal. Concluyendo así esta historia por los momentos, y antes de que te vayas, si no has leído Steel Ball Run y gracias a este video te di las ganas de leerlo, checa el comentario fijado. No pensé que editar este video fuera tan tardado, pero de igual manera quería traer de una u otra forma un video como este, ya que los que he visto antes son en inglés. Sobre la historia crossover que me acabo de inventar les tengo varias sorpresas. Tengo pensado no solo añadir personajes a algo nuevo con diseños originales, sino también me tocará hacer cabeza para desarrollar los combates. Para los que saben y los que no, en esta obra la violencia es un tema recurrente y con ella también la muerte. Pero ojo, esto no será una excusa para reflejar o proyectar esto mismo con las Uma Musume. Sí que habrán muertes, pero de verdad me gustaría cambiar el destino de muchos personajes, así como su tiempo en pantalla, siendo que muchos en la obra original duran ciertamente poco y según muchos, yo incluido, se sienten desperdiciados. Si llegaste hasta aquí me encantaría escuchar las ideas que te habré creado gracias a este video. Así tomaría retroalimentación para continuar este fanfic hecho por la influencia de ambas comunidades. Gracias por su escucha.